exaltamos, Señor, en esa noche. A ti sea la gloria, Jesús. Levanta tus manos ahí en tu casa, en tu lugar, y empieza a exaltar el nombre de Jesús en esta hora. Te adoramos, Jesús. Que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración, Sí, Señor. y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Sí, Señor. Tu palabra dice que tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Así que creemos y declaramos, Señor, a través de esta alabanza, Señor, creyendo que tú estás con nosotros, amado Rey. Te exaltamos, Jesús. La dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia, sin maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Sí, Señor. Te bendecimos en esta hora, Jesús. Estás con nosotros, amado Jesús. Con la eternidad, no ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, Señor. Por la eternidad, Mi alma ofrecerá a Jesús. ofrecerá Toda gloria a ti, Jesús. gloria a ti, Señor. Así es, amado Jesús. Por la eternidad, mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Oh, Señor amado Jesús. Por la eternidad, Aleluya. ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte.
ti sea la gloria, Jesús. A ti sea la gloria, mi amado Señor. Levanta tu voz ahí en tu casa y declara esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, tú estás con nosotros. Tú estás conmigo, amado Jesús. Tú estás con tu iglesia. Tú estás con aquellos quebrantados de corazón, amado Rey. Hoy declaramos, Señor, hoy declaramos en fe, Señor, que tú estás con nosotros, amado Rey. Que ya no hay llanto, Señor, no hay más dolor, no hay más muerte, Jesús. Oh, sí, Jesús, amado Rey. Exaltamos, Jesús. Que se haga tu voluntad, Señor. Declaramos, Señor, una vez más, que se haga tu voluntad, Jesús, sobre nuestra vida. Oh, sí, Jesús. Aleluya. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Oh, sí, Jesús, que se haga tu voluntad, Dios. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te bendecimos, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre. Bendecimos tu obra en esta tarde, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por estar en medio de tu iglesia. Gracias por bendecirnos, Señor, como nos bendices, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Dios. Y decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, amados hermanos, iglesia que nos acompaña en esta hora que estás viendo este video. Me da mucho gusto poder estar en este tiempo a través de esta plataforma y compartir la palabra del Señor. Amén. Así que yo quiero que te prepares ahí en tu casa, en tu lugar, y que podamos entrar juntos a la reflexión de la palabra de Dios. Amén. Así que yo quiero mandar, antes de empezar, quiero mandar un caluroso, afectuoso abrazo, saludo a todos los padres de familia, a todos los papás, a todos los padres en este día en que se celebra una vez más el Día del Padre. Amén. Así que reciba un cordial saludo del pastor Aldo Molina a su vida y a la vida de su familia, esperando que le esté pasando bien, que sea muy bendecido, que sea muy consentido ahí por la familia, por los hijos, y que podamos disfrutar en armonía y en coinonía como iglesia una vez más ese tiempo alabando a nuestro Padre Celestial. Amén. Así que yo quiero que me acompañen esta tarde, en esta hora, a reflexionar brevemente sobre un tema que tiene que ver con la mentalidad de reino. Amén. Le he puesto el título de este mensaje: la mentalidad de reino me lleva de lo lamentable a lo deseable. Quiero que me acompañe a Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, y que juntos podamos leer. Amén. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice el apóstol Pablo. Está mencionando algunas características, algunas virtudes, algunos elementos o características de lo que es una virtud. Y dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice el apóstol Pablo, en esto pensar. Amada iglesia, amados hermanos, esta tarde yo quiero hablarte acerca, sí, de esas virtudes que el apóstol Pablo menciona, pero mi atención quiero que la dirijas y que la reflexión esté dirigida esta tarde en poder
llegar a entender cuáles son los pensamientos o en dónde está enfocado tus pensamientos en estos tiempos. Y yo reflexionaba al Señor y yo oraba al Señor acerca de este mensaje, y particularmente Dios me hablaba de que hay una iglesia que muchas de las veces estamos lamentándonos por lo que pudo ser, por lo que fue o por lo que no pudo ser, ¿no? Podemos entender que de pronto perdemos el enfoque en nuestra mentalidad de reino, en nuestra mentalidad como hijos de Dios. Perdemos el enfoque muy fácilmente cuando empezamos a pensar en aquellas cosas, a lamentarnos en aquellas cosas que de pronto perdimos, en aquellas cosas que de pronto estuvieron en nuestra vida, en las cuales pudimos disfrutar, pudimos deleitarnos, pudimos gozarnos. Tal vez pueda ser un momento muy especial de tu vida, tal vez sea algo que tenías, no sé, una propiedad, algo materialmente hablando, y de pronto todo eso se ha esfumado. Te lo dice el apóstol Pablo, dice puntualmente, te lo voy a repetir, dice: por lo demás, hermanos, es decir, olvídate de todo, hermano, dice, todo lo que es verdadero, dice, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice el Señor a través de Pablo, si hay virtud alguna, si tú crees que es virtuoso pensar en lo bueno, en lo de buen nombre, en lo puro, en lo amable, dice, si algo digno de alabanza hay en eso, dice, en esto piensa. En otras palabras, el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la iglesia, y ese es el tema de esta tarde, un llamado a que podamos nosotros, como iglesia, retomar el enfoque de nuestros pensamientos. Y entonces, en ese momento es muy fácil perder el enfoque de nuestro pensamiento. En otras palabras, es muy fácil que perdamos la perspectiva de lo que pensamos. Y cuando venimos a enfrente de la situación difícil, empezamos a lamentarnos. Usted puede ver la Biblia, leer la Biblia, va a encontrar escenarios de siervos que perdieron la perspectiva de sus pensamientos por lamentarse. Y uno de ellos, si no mal recuerdo, fue el profeta Elías, que de pronto empezó a lamentarse tanto porque él era el único que había sobrevivido de los profetas de Jehová, y que empezó a decir: Señor, yo soy el único que ha sobrevivido. Y empezó esa era su constante reflexión, esa era su inquietud. No podía dejar de pensar acerca de lo que él estaba viviendo, y entonces perdió la perspectiva. Llega un momento, dice la palabra de Dios, ahí en Primera y Segunda de Reyes, dice que Dios le pregunta cuando se va a esconder a una cueva: ¿qué haces aquí? Porque en su perspectiva, su pensamiento de lamentación era que él tenía miedo, ¿no? Él quería esconderse, él tenía temor. Su pensamiento de lamentación le llevaba a tener miedo. Él no podía ir más allá en ese momento. Dice la palabra del Señor que entonces él lo releva, dice que lo cambia, y que entonces le dice: ve y unge a un tal Eliseo. ¿Sabes? A veces nuestros pensamientos nos llevan a perder esta perspectiva. Yo te quiero mencionar acerca de la historia de una persona que tal vez conozcas, que se llama Oscar Schindler. Tal vez has escuchado hablar de él. Oscar Schindler fue un hombre de negocios durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Alemania nazi, donde este hombre, Oscar Schindler, dice la historia de esta persona, que salvó la vida de más de 1000 judíos, quebrantando la ley a fin de que siguieran trabajando en sus fábricas. Este hombre era empresario, tenía fábricas, y este hombre empezó a quebrantar la ley de Alemania, permitiendo que muchos judíos trabajaran en sus empresas para poder salvarlos de los campos de concentración. Y dice la historia que hay una escena, si usted vio también la película, hay una escena de esta película donde a él le regalan un anillo que lleva inscrito en su interior la siguiente frase: quien salva una vida, salva el mundo entero. ¿Sabe? Cuando le obsequian ese anillo, le estaban reconociendo el trabajo y la labor que él había hecho a favor de los judíos. Sin embargo, dice la historia acerca de Oscar Schindler
que este hombre, a pesar de que la gente le reconoció el trabajo y el esfuerzo de salvar las vidas de los judíos, dice que este hombre se lamentó de lo que dejó de hacer. Usted puede ver en la historia de Oscar Schilder que en todo tiempo él se lamentaba y decía que él podía haber salvado más personas, que él podía haber hecho más con respecto a la vida de los judíos. Y yo quiero que esta tarde usted empiece ahí en su corazón y en su mente, en su casa, que podamos entender que como hijos del reino, tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios. Esa es la palabra, que tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Que nuestra ocupación, que nuestra mente esté ocupado en aquellas cosas, como dice el apóstol Pablo, en donde podamos encontrar esa virtud, en lo que sea bueno, lo que sea honesto, lo que sea de buen nombre, esas cosas que Dios ha preparado y que usted sabe que nos conviene estar pensando, y al pensarlas estemos buscando hacer las cosas del reino. Es decir, tenemos que nuestra mentalidad tiene que ser cambiada por una mentalidad de reino que piense en los pensamientos que Dios quiere que tú tengas, que te ocupes en lo que Dios quiere que te ocupes. Y cuando estamos caminando en las cosas de Dios, pensamos que es suficiente lo que hemos hecho. Pensamos que es suficiente lo que estamos haciendo con respecto a nuestra vida ahora en Cristo Jesús. Y quiero que sepas esta tarde, y te lo he comentado en repetidas ocasiones ahí a través de videos, y te he dicho, no te acomodes, pero tenemos que empezar a ser transformados a través de nuestros pensamientos, que tengamos un pensamiento de reino que pueda pensar en aquellas cosas que Dios quiere que pienses. Pero ¿sabes qué? Que cuando tú empiezas a trabajar en esas áreas que Dios quiere que trabajes, en esas áreas en primera instancia, de manera personal, que podamos empezar a entender que hay cosas que tenemos que trabajar de manera personal, que podamos empezar a evaluarnos nosotros mismos de qué manera estamos avanzando en nuestra vida espiritual, y que podamos ser incomodados por el Espíritu Santo. Que podamos estar como alguna vez le pasó a este hombre, a Oscar Schilder, donde a pesar de lo que había hecho, él consideraba que él pudo haber hecho más. Yo leía alguna ocasión la definición de la palabra escrúpulo. Usted ha escuchado esta palabra escrúpulo, ¿verdad? Y usted conoce o tiene una idea de qué significa la palabra escrúpulo. Pues la palabra escrúpulo, si usted va al original latín, al latín, la raíz latina de esta palabra tiene que ver con scrupulus. Y un scrupulus o un scrúpulo es una piedra. En otras palabras, la palabra escrúpulo tiene que ver con una piedra. Es la semejanza de una piedrita pequeña que está metida en tu zapato y que te incomoda. Y que no puedes continuar caminando si tú no atiendes esa piedrita que está incomodando tu zapato. De la misma manera, la iglesia tiene que ser incomodada, la iglesia tiene que ser inquietada, la iglesia no se puede conformar, la iglesia no puede pensar en otras cosas que no sea lo que Dios quiere que tú pienses. Lo que tenga virtud, dice la palabra, lo que tenga virtud, lo que sea de parte de Dios. Y normalmente en la iglesia de pronto caemos en estar pensando o lamentándonos en lo que fue, en lo que pudo ser, y no podemos avanzar. Y empezamos a menguar en nuestro intento de poder hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Yo le ponía aquí, solamente cuando tienes una mentalidad de reino, y quiero que lo repites ahí en tu casa si puedes, tú tienes que empezar a entender, solamente cuando tenemos una mentalidad de reino, sabrás que puedes pasar de lo lamentable a lo deseable de Dios. Solamente cuando tú has sido transformado en tu forma de pensar, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, cuando hemos sido transformados a través de nuestros pensamientos, yo escribí aquí, es la única manera que vamos a poder pasar de lo lamentable a lo deseable. Y esa es la diferencia, amada iglesia, en esta hora que te quiero compartir. Podemos saber una iglesia de miles de millones de personas. Podemos saber siervos y siervas del Señor.
Y de hecho hay a nivel mundial muchos siervos, muchas iglesias, muchos hermanos en Cristo, pero una gran parte de la iglesia hoy te puedo decir que sigue lamentándose, que sigue llorando, que sigue extrañando, que sigue añorando lo que fue y no lo deja ir. Pero no nada más no lo deja ir, sino que su vida está estancada. La vida se estanca cuando tú te amarras o te aferras al pasado. Si vamos ahí a Jeremías, la historia de Jeremías es un ejemplo de eso. Jeremías es usado por Dios en un momento en donde el pueblo de Israel había sido capturado, había sido cautivado, había sido llevado a Babilonia. Y entonces Dios le llama a Jeremías y le dice: Jeremías, habla a mi pueblo y dile que cuando llegue a Babilonia, dile que empiece a hacer sus casas, que empiece a construir, que empiece a sembrar, que empiece a multiplicarse, que haga su vida, que no se detenga. Dice, porque yo, dice, los voy a visitar de aquí a 70 años. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor ahí? ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a este pueblo, al pueblo de Israel? Le estaba diciendo: no detengas tu proceso, tu vida, a causa de tu cautiverio. ¿Y sabes qué? Dios no quiere que te quedes lamentando lo que estás viviendo ahora mismo. Dios quiere que tú salgas de esa condición de pensamiento y que puedas proceder y que puedas entender que hay cosas que son peores de las que estás viviendo tú ahora mismo. Que no te detengas, que no te pares. No sé si perdiste el empleo, no sé si tienes algún problema familiar, algún problema económico. Dice el Señor, no te detengas a lamentarte en tu condición. Esta tarde el Señor está diciendo: no te detengas a lamentarte, porque yo te voy a levantar, porque yo te voy a sacar de esa condición. Tan solo tienes que enfocarte en aquellas cosas, dice la palabra, en donde hay virtud, que son de buen nombre, que son buenas, que son amables. Dice que es puro. No pierdas la perspectiva. El pueblo de Israel de pronto no es fácil, de pronto en medio de una condición difícil, entender los planes de Dios, porque Dios le dice al pueblo de Israel, ahí en Jeremías le empieza a decir: mira, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, que son pensamientos de bien y no de mal. Cuando dice la palabra pensamientos, ahí se puede traducir como planes. Dios dice la palabra que tiene planes de bien y no de mal. Así que cualquier cosa que tú puedas estar pasando ahora mismo, dice el Señor, no es un plan de mal, sino de bien. Así que cuando yo reflexionaba sobre esto, acerca del escrúpulo, acerca de esa piedrita, yo empezaba a reflexionar y me hacía una pregunta: ¿qué es eso que tenemos tan precioso que jamás se te ha ocurrido utilizarlo para rescatar la vida de otra persona? ¿Qué es eso tan importante o tan importante, tan precioso, tan valioso que puedes tener en tu vida ahora mismo y que no has usado para rescatar la vida de otra persona? Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Todo el mundo nos emocionamos, ¿verdad? Como papás, que nuestros hijos nos feliciten, nos abracen o nos hablen. Y ahora sí que es muy padre. Pero quiero que sepas, hablando del Día del Padre, hablando de dejar de lamentarnos para pasar a lo deseable de Dios, una de las características precisamente de ser padre, número 1, es aprender a renunciar a aquellas cosas del pasado. Número 1. Número 2. Una de las características de un corazón de padre es poder ser un hombre, ¿sí?, que tenga la capacidad de poder sacrificar muchas de las cosas de su vida a favor de aquellos que ama. Y creo que Dios está hablando a la iglesia hoy en día para que empecemos a redireccionar nuestros pensamientos, que empecemos a buscar muy dentro de nuestro corazón. Hay cosas que nos pueden llevar de la lamentación a lo deseable de Dios. Yo quiero que sepas que como padres, Dios nos ha usado a muchos de nosotros, incluido tú que me escuchas en esta hora,
para poder no tan solo ser un padre que provee alimento al hijo, no tan solo ser un padre que le da un techo al hijo, no tan solo un padre que le da escuela a su hijo, no tan solo un padre que cumple con lo necesario con su hijo, sino que tiene la capacidad de ir más allá de lo que necesita un hijo y poder suplir su vida, aún en muchas circunstancias, y eso es lo que te quiero compartir esta tarde, aún a pesar de que muchas de las veces estemos pasando dificultad. Creo que la mayor prueba en un padre está cuando tenemos la capacidad de, a pesar de la dificultad, podemos empezar a cumplir con los hijos, a poder ir más allá, a poder ser hombres que son capaces de renunciar a su vida, a sí mismos, para poder darle lo mejor a los hijos. Amén. Así que yo ponía aquí, número 1, lamentable. Voy a mencionarte algunas cosas que me parecen más lamentables. Y perdón que lo diga de esta manera, pero es necesario que podamos dejar de lamentarnos por cosas que realmente no son para lamentarse. Pero hay otras cosas que deberíamos de lamentarnos. Le ponía número 1, lamentable es que sirvas a tu carne pensando que sirves a Dios. Y puedes reflexionarlo en tu casa. Lamentable es que sirvas a tu carne pensando que sirves a Dios y a su palabra. Y si hay ahora mismo alguien que está escuchando este mensaje para que podamos reflexionar, para que podamos venir al entendimiento, que nos dejemos de lamentar por cosas que no deberíamos lamentarnos y que estaríamos o deberíamos más estar preocupados. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos adorando? Romanos 7:25 dice, le voy a decir lo que dice Romanos 7:25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Dice el apóstol Pablo, dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne estoy expuesto a servir al pecado. Pregunta esta noche. ¿Tus pensamientos sirven a Dios? ¿Tus pensamientos están enfocados en agradar a Dios? ¿Tus pensamientos están buscando lo bueno, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, para poder bendecir a otros? Para poder, como un buen padre, y por eso decíamos acerca de los padres, con ese espíritu de paternidad, poder bendecir la vida de otros, poder tratar a otros como a hijos, poder tener esa capacidad de que muchas de las veces, sin ser hijos naturales, tú puedas ayudar a alguien como si fuera tu propio hijo, aún a pesar de que te puedan criticar, que te puedas enfrentarte a circunstancias tal vez no muy agradables por atreverte a hacerlo, porque dice la palabra del Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con la mente. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres agradar a Dios, cuando tú quieres servir a Dios, lo primero que tiene que ser transformado es tu forma de pensar. Todo nace, todo inicia con un pensamiento. Por eso dice el apóstol Pablo, si yo lo hago nada más con mi carne, cuidado, estoy corriendo el riesgo de equivocarme, porque con la carne, tan solo sirvo a la ley del pecado. Número 2, lamentable, si te quieres lamentar de algo, quiero que sepas esta noche, que lamentable es que no conozcas la voluntad de Dios y antepongas siempre tus anhelos personales por encima de la voluntad de Dios. Amada iglesia que me escuchas, eso es más lamentable. Si hay algo que te quieres lamentar, que hoy sea como un escrúpulo, como una piedrita en tu zapato, como una piedrita que te incomoda, que te inquieta. Hoy Dios está hablando a tu vida, y perdón que lo diga de esta manera, creo que Dios está hablando a la iglesia,
La iglesia tiene que ser sacudida muchas de las veces para poder entender que estamos a veces conformados, estancados, llorando porque perdí la casa, porque perdí el empleo, porque perdí el local o el terreno, perdí algo y entonces o no fue como yo quería, las cosas no resultaron como yo quería y estamos más enfrascados como iglesia y eso nos aleja del propósito, nos aleja de toda razón de ser como iglesia. Y quiero que sepas en esta hora que Dios está diciendo con una mentalidad de reino, te voy a hacer pasar de lo lamentable a lo deseable de Dios. Y creo que es ahí donde tú y yo tenemos que estar. Que podamos estar parados en esta hora en lo deseable de Dios. No sé dónde te encuentres ahora mismo, ¿verdad? Pero quiero que sepas que Dios te quiere llevar a lo deseable. Dios te quiere llevar a un lugar que es deseable. Deseable para Él, para tu vida. A esa tierra que es deseable de Dios para tu vida. A esa condición que es deseable de Dios para tu vida. A ese lugar que es deseable de Dios para tu vida. ¿Sabes? Lamentable es que no conozcas la voluntad de Dios. Lamentable es que no busquemos o no busques la voluntad de Dios. Y que antepongamos siempre nuestros anhelos personales por encima de la voluntad de Dios. Número 3. Lamentable es que confíes más en ti que en Dios. Dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tú guardarás, bueno, eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No confíes más en ti que en Dios. Esto es más lamentable. Y como iglesia podemos estar en este momento confiando más en lo que tenemos, en nuestras capacidades. ¿No sabes qué? En esta hora te digo una cosa. Suelta en el nombre de Jesús ese pensamiento. En el nombre de Jesús, ahora mismo determina, por el amor de Dios, soltar todo pensamiento, como dice Proverbios 3:5, toda propia prudencia. Yo sé que tú eres muy bueno, muy buena en lo que haces, pero no confíes en eso. Tu confianza debe estar puesta en Dios ahora mismo. Ahora mismo tú tienes que estar puesto tu confianza en Dios. Dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nuevamente vemos el elemento del pensamiento. Dice, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pensamiento que persevera, que persiste, que insiste, que de día y de noche piensa en lo que Dios quiere que tú pienses, porque entonces dice la palabra que Él nos guarda en completa paz. ¿Te das cuenta cuán importante es entender la mentalidad del reino? Número 4. Lamentable es que tus pensamientos estén sometidos a todo menos a la obediencia de Cristo. Y con eso termino, amada iglesia. Lamentable es que tus pensamientos puedan estar sometidos a todo menos a la obediencia a Cristo. Quiero que sepas con estos 4 puntos, así que quiero dejarte esta palabra. Es el tiempo de que tú tomes autoridad en el nombre de Jesús. Es el tiempo que la iglesia tome su lugar, que la iglesia empiece a dejar de lamentarse, que podamos entrar en tiempos de frescura, en tiempos de empezar a renunciar a aquellas cosas que tal vez nos siguen atando. Hay gente que puede vivir años a un problema, tal vez un problema legal, a un problema familiar, a un rencor del pasado, pero quiero que sepas en esta hora que Dios está llamándote para que podamos caminar a esa tierra, a ese lugar deseable que Dios ha preparado, que Dios está preparando para ti, que no tengas temor en esta hora en el nombre de Jesús, que tú estés confiado
que Él va a hacer que no confíes en tu propia prudencia, que confíes en Él, en lo que Dios te ha hablado, en lo que Dios ha preparado. Necesitamos ser cambiados a través de la forma de pensar, a través de lo que estamos hoy pensando. Que todo aquello que está estorbando tu pensamiento en esta hora sea removido en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo quiero orar en esta hora por esta palabra para tu vida, que podamos desarrollar una mentalidad de reino que nos lleve de lo lamentable a lo deseable de Dios. Ahí cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, como siervo tuyo, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos, amigos, familiares, que en esta hora están pasando por situaciones difíciles, Señor, que tal vez vivían una situación aparentemente buena, Señor, que estaban acomodados, que estaban disfrutando de lo que tenían y de pronto lo han perdido todo, de pronto han dejado de tener lo que tenían y ha venido a su vida aflicción, ha venido a su vida lamentación, Padre, en el nombre de Jesús. Yo ahora mismo, Señor, yo te pido que seas tú, Señor, tocando sus corazones, sus mentes, que seas tú llevándolos, Señor, de lo lamentable, de la lamentación, a esa tierra deseable, a ese lugar deseable, a esa condición deseable de parte tuya, Señor. Que no nos conformemos, Señor, con lo que hoy podamos vivir, que no nos conformemos y que nuestro corazón no se amargue, Señor, no se llene de amargura, sino que podamos ser, dice tu palabra, que podamos guardar nuestro corazón en todo momento, Señor, porque de Él mana la vida. Señor, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú guardes el corazón de la vida de ellos, Señor, de mis hermanos, de las hermanas, de los amigos, familiares, de toda persona que está escuchando este mensaje, Señor, que podamos desarrollar una mentalidad de reino, una mentalidad que camina en todo tiempo confiado en ti, Señor. Gracias, amado Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos en esta hora y te bendecimos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a exaltar el nombre de Dios ahí en tu casa. Y de Señor, tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Te bendecimos. Tú me llevas, Señor, al lugar donde encontré descanso. Sí, Jesús. renuevas mis fuerzas, Oh, sí, tú Jesús. guías mis pasos. Te exaltamos, amado Señor. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Sí, amado Jesús. tu amor Inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. en tu mesa me diste un lugar, Me recibes en casa para siempre. Oh, sí, mi amado Jesús. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Dice ahí en tu casa, renuevas mis fuerzas, Señor. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Sí, Señor. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
amamos, Jesús. Porque tú siempre nos llevas, Señor, de la lamentación a ese lugar deseable. Siempre nos rescatas, Señor. Siempre nos bendices. Gracias, mi amado Señor Jesús, en esta tarde. Te bendecimos. Aunque pase Por el valle de la sombra y muerte, ya no temo. Yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. Sí, Señor, aleluya. Y me encuentras y nunca te rindes. Inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amor inagotable, oh tu mi amado Rey. Me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Te adoramos, Jesús. Gracias por amarnos, Señor, como nos amas. Te bendecimos en esta noche, Señor, y declaramos, Señor, que hay bendición en tu nombre sobre tu iglesia. Aleluya. Amada iglesia, me da mucho gusto poder haber compartido con ustedes en esta hora. Les mando un cordial saludo de parte de toda mi familia, de la familia pastoral. Recuerde que somos la iglesia y vivimos como la iglesia. Dios te bendiga.